You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, hoy el tema, lo que hay que saber sobre la desigualdad y los conflictos. Pensé en un tema como este porque en realidad, primero tenemos una entrevista que es de la que vamos a tratar. Está grabada, la levantaron mis colaboradores en la Universidad Católica de Salta y esta entrevista la diseñamos en oficina, pero intervino, hoy les muestro cómo largamos esa conversación en la universidad. ¿Por qué he pensado que está focalizado, dirigido especialmente a ustedes, chicos? Además de toda nuestra audiencia, por supuesto. Ustedes a los 16 años votan. A los 16 años, obviamente, van a tener que poder elegir y aprender a hacerlo. Una de las maneras de aprender a elegir es tener información y saber qué es lo que uno está votando. En este programa, en realidad, vamos a evaluar si nuestros representantes, podríamos decir, son representativos o no de la población de la que se trata y cómo podríamos, entre otros temas, porque hay varios, mejorar esto con una posible reforma de la Constitución. No es la única manera de, obviamente, mejorar la capacidad que tienen ustedes para elegir a partir de los 16 años. Ustedes son absolutamente importantes. Ese es mi punto de vista personal desde que nacen, pero me parece que a los 16 años, desde la mirada de la psicología, tienen que hacer una vuelta importante, que es la de la elección, cuando están además ocupándose de otras elecciones importantes como la carrera universitaria, las materias que tienen que rendir cuando tocan las elecciones, que generalmente son a fin de año, situaciones que tienen que ver con la parte emocional, la pareja, aprender a vivir en pareja, en fin, hay mucho ruido a los 16 años. Entonces el programa de hoy, y teniendo además en cuenta un gráfico interesante donde ustedes son un porcentaje altísimo en la provincia de Salta que va a ir a las urnas y que va a tener ni más ni menos que la responsabilidad de elegir quiénes son los que van a conducir esta provincia y el país en los próximos años. Yo en los próximos programas y voy a agregar información en los que vienen, pero básicamente me parecía interesante que ustedes tengan en cuenta algunas cosas. ¿Qué cantidad de jóvenes son en esta proporción de votantes? La gran responsabilidad que tiene alguien que va a las urnas. ¿Cómo podríamos mejorar desde el aporte de uno de los invitados, que es el decano de la Facultad de la Universidad Católica de Salta, el doctor Omar Carranza, que nos acompaña, que están integrando en este momento una comisión de reforma? Y también, cuando hablo de la desigualdad, a mí me parece absolutamente desigual la desigualdad de oportunidades para ganar sueldos, que es un gráfico un poco general de lo que gana un representante a nivel legislativo, senador o diputado, un profesional que lucha y que es medido permanentemente por su efecto inmediato, como puede ser un médico que ingresa a un quirófano. Nos acompañará el doctor Saavedra desde el IMAC, cirujano excelente, que nos puede dar también su punto de vista sobre esto, y un salario básico, en donde uno ve que los conflictos no todos tienen su mismo origen y que la verdad es que hay que resolver situaciones puntuales en donde haya una equiparación de los salarios y también que podamos ser medidos por nuestras capacidades y no solamente por lo mediático o por las imágenes que circulan
que tampoco son normalmente creíbles porque no siempre las imágenes reflejan la verdad. Pueden también reflejar la intención particular de un grupo cuyo único interés es apropiarse del poder. Bueno, buenos días. Aquí estamos con Constanza, que gentilmente accedió a responder a nuestra encuesta. Te pregunto, Constanza, ¿te parece que podríamos apoyar una propuesta en la que les bajen el 50% del sueldo a los legisladores nacionales y camaristas para que sean acordes con lo que hacen otros argentinos? Yo digo que sí, porque digamos, el sueldo que tienen no corresponde tanto al trabajo que hacen, y creo que ese dinero tendría que ser destinado a otras cosas que suceden para poder mejorar la situación que hay en Argentina. Bien. ¿Te parece que la responsabilidad de un médico terapista del que depende la vida de un paciente internado es igual a la que tienen los legisladores nacionales? Obviamente el médico es más importante y por lo tanto tendría que ganar más, porque sacrifica mucho tiempo de su vida. A veces están en otros lugares con otras condiciones peores, digamos, que acá en la ciudad. Claro. Y de que se tendría que controlar más a los legisladores. Tal vez no presentar proyectos, sino también verlo, que vayan todos los días y cumplan su función como corresponde, digamos. Bien. ¿Te parece que podríamos resolver este sistema corrupto cambiando el sistema electoral? No creo que el sistema, bueno, sí, puede ser el sistema electoral y, bueno, como te decía, controlando que cumplan verdaderamente su función, con un control estricto, digamos, y que ya no haya ningún tipo de acomodo ni nada. Claro, que sea más transparente. Claro. Todo. Bien. ¿Vos apoyarías a reducir a una sola Cámara porque no es necesario tener 2 y 85 legisladores en departamentos donde vive poca gente en la situación de pobreza en la que vivimos? No creo que reducir a una Cámara, sino reducir la cantidad de legisladores. Ah, bien, perfecto. La pobreza en Argentina, que es un país rico, según tu opinión, proviene de la falta de interés y control de los ciudadanos, la falta de interés de los políticos, la falta de políticas acertadas y eficientes, o la corrupción desmedida y el narcotráfico. Creo que tiene que ver un poco de todo, más la falta de interés tanto de los ciudadanos como de los políticos, que no hay ningún tipo de política para poder hacer que salgan adelante, y bueno, tienen que recurrir al narcotráfico, y más eso tiene que ver con la corrupción que hay y que se vive tapando siempre, y todo es por parte de los políticos. Bien. ¿Has tenido la posibilidad de leer la Constitución? Sí. Bien. ¿Crees que se cumple con los principios de derechos y deberes? No se cumple. No se cumplen. ¿Vos crees que esto es una democracia donde la Constitución y sus principios regulan la vida de los ciudadanos? Tendría que ser así, pero lamentablemente no se da. Bien. Bueno, le agradecemos a Constanza por haber respondido. Muchas gracias, Constanza. Hasta ahí lo que iniciamos esta semana, que ya la universidad empezó con su receso, y continuaremos más adelante en el segundo semestre, y también con la Universidad Nacional de Salta, que se ofreció gentilmente el licenciado Antonelli a colaborar. Él está en la Cátedra de Economía de la universidad y hoy no nos pudo acompañar, pero formaba parte del equipo de conversación lindísimo que viene en la segunda parte. Vamos con el porcentaje de los jóvenes y en general edades. Señor director, en pantalla, la fuente de esto la puede poner para que... Esto proviene de la Dirección General de Estadísticas de la provincia de Salta. Y acá podemos ver cómo los jóvenes entre 15 y 29 años son el 25,43%. O sea que ustedes, chicos, forman parte de esta cantidad. Después tenemos adultos entre 30 y 44 años, que pueden ser o no los padres de estos jóvenes, el 41,88%. Adultos de 45 a 60 años, el 12,80%. Y el resto de la población, que también no necesariamente interviene en las urnas. O sea que ese 20% que son ustedes, chicos, van a ir a las urnas, que creo es el año que viene. Vamos con los salarios.
en Argentina. En el 2018, este es un corte, la fuente es la Fundación Directorio Legislativo y un encuestador IT. Salario mínimo, con los valores que eran hasta fines de junio, 9.500 aproximadamente. Un senador nacional está en 183.000. Ahí en estos 183.000 no estamos teniendo en cuenta algunas otras ventajas, como el tema de los fueros, como el tema de los pasajes que podían ser canjeados. He leído últimamente que iban a haber una reconsideración sobre el canje de pasaje. Bastantes ventajas tienen senadores, y de un diputado nacional 153.000 pesos. Un médico terapista está aproximadamente en 48.000 pesos según esta fuente, un instrumentador quirúrgico en 26.000 pesos. Y a este gráfico quiero agregarle lo siguiente. He notado, y seguramente en los próximos programas podamos sumar un gráfico con la cantidad de proyectos de ley que tienen los senadores por Salta, senadores y diputados, que hay una gran disimetría. Algunos trabajan más, otros trabajan mucho menos. Por otra parte, he percibido en este pasaje rápido que algunas leyes se repiten y que hay alguien que colabora solamente para la gestión de alguien que ya hizo la ley, porque tiene que tener la firma de X cantidad. También he percibido que hay muchas declaraciones de interés que me parecen que a veces no son tan importantes, y sí algunas en las que habría que avanzar, como por ejemplo un estudio profundo sobre el plan médico obligatorio que hoy regula la prestación de las obras sociales, que no son para nada baratas, pero que es lo que esgrimen las obras sociales a la hora de la parte preventiva, inexplicablemente, porque es mucho más barato prevenir que curar. Bien, hasta aquí con lo que es la presentación del programa. Nos vamos a un corte con nuestros auspiciantes y ya volvemos con los invitados. Y ahora sí, volvemos con nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Fernando Saavedra. ¿Cómo le va, doctor? Primera vez que viene y sube las escaleras de Canal 10. Muchas gracias, Tele, por la invitación. Si bien ya me había ofrecido varias veces venir, bueno, ahora tenemos tiempo. Esa es la verdad de un profesional como el doctor Saavedra. ¿Vieron, chicos? Y también nos acompaña el doctor Omar Carranza, que está como decano de la Facultad de Abogacía de la Universidad Católica de Salta, que el pobre doctor le tuvimos que comida de bombones porque está de vacaciones, y como es la Semana de la Dulzura, acá por favor la cámara que se sepa que es la Semana de la Dulzura, para entusiasmarlos con estos temas que no son para nada sencillos. Como ustedes quieran, a partir de ahora el programa es suyo. Nos dijo, había bombones, venga, sí, espera. Vinimos por eso, nada más. Por los bombones. Bueno, yo sé, doctor Carranza, amigo Omar, que usted está en un grupo que se propone una reforma muy interesante de la Constitución, de la que yo conozco no tanto, pero sí sé que no es en todo su contenido. El dogma no va, la Constitución tiene partes, sí la parte orgánica. Y hay puntuaciones que estoy segura que a esta población de jóvenes les va a parecer absolutamente interesante, porque este tema de medir, que es lo que hace una auditoría, cuando la auditoría es legítima, porque hay una parte del Ejecutivo que se supone que audita, ¿verdad?, los gastos, etcétera. ¿Cómo sería la propuesta en relación al Ejecutivo y cuáles serían las propuestas tal vez a tener en cuenta en el Poder Legislativo? Sobre el Legislativo estuvieron acá el Partido Radical, hizo un cuestionamiento fuertísimo al sistema de representación,
y una contrapropuesta. Y también sé que hay propuestas para la Corte y cómo serían elegidos y un tiempo. Sí, efectivamente, en los últimos tiempos ha empezado a circular la idea de una eventual reforma constitucional con, digamos, origen en diversos partidos políticos, diversas ideas políticas, el propio gobierno también, y hemos sido convocados por el gobierno, por las universidades, a las dos universidades locales, la nacional y nosotros, la católica, para más o menos tomar idea cuál sería el objetivo de esta enmienda constitucional. Como bien decías, Estela, hace un momento, sería únicamente en la parte orgánica la propuesta de enmienda. No sería para nada tocado en este tiempo todo lo que es la parte de los derechos, las libertades, los dogmas constitucionales. Y en cuanto a lo que eventualmente se traería a trabajo de enmienda, estaría, por ejemplo, lo que recién se decía, el Poder Legislativo. En definitiva, al buscar tocar en la reforma las funciones o los poderes del Estado, lo que se busca es darle mayor funcionalidad. Es decir, buscar un mejor rendimiento de la actividad política estatal. En cuanto al legislativo, sí, hay una idea, o varias, perdón, porque hay algunos que sostienen que debería tener una modificación de fondo, como sería tornar a un poder legislativo unicameral, porque dicen que allí tendría mayor representación los partidos políticos, las mayorías y minorías, no habría disimilitudes como hay ahora si fuera un circuito único, como por ejemplo, lo hemos estado comentando, de que esa disfuncionalidad se muestra, por ejemplo, en que para tener un diputado por capital de la provincia, preciso 20.000 votos. Si lo tomo por Iruro, lo tomo por el departamento de La Poma, con 500 tengo un diputado. Entonces todo esto hace que golpee fuerte esta situación, porque pareciera que hay una sobrerepresentación y una subrepresentación según el lugar en que se tome. Después, esto para abrir un poco para los chicos, o sí. sea, no es igual, digamos, que alguien sea elegido diputado con 500 votos a que alguien sea diputado con 20.000. No, por supuesto. O sea, interviene mucho más Por gente y eso habría que ver cómo hacemos. Aquí aplica esta idea de enmendar y mejorar esta cuestión, ¿no? Después, otro tema importante es el de la reelección del cargo de gobernador, que la mayoría entiende que debería ser una elección por 4 años y una sola reelección por 4 más, y punto. Y dejar bien esclarecido esto que son 8 años y no estas dudas que generaron, ¿se acuerdan ustedes? O se deben acordar todos en Salta, sí, cuando pasó a la segunda reelección del actual gobernador y que hubo dudas y cuestionamientos, interpretaciones, lo cual me parece que si se lo redacta bien en la norma constitucional, esto quedaría fuera de toda duda. También esto va de la mano también con el tema de los intendentes. Aquí habría también una idea de que los intendentes tengan también un tiempo, una limitación en el ejercicio de sus tareas y no que sea una especie de designación mediante relaciones mediante, por supuesto, sin edil, y que se enquisten en el poder intendentes que en algunos lugares del país han llegado a tener 25 o 30 años en el cargo, ¿no? Una cosa inadmisible. Y después también se tocaría el Poder Judicial en lo que es más urticante, lo que ha generado más rispidez, que es el tiempo de designación de los jueces de la Corte. Que como todos sabrán, los jueces de la Corte se designan por un periodo de 6 años y no tienen automáticamente consolidada su reelección, sino que hay que tener un nuevo acuerdo para poder seguir. Acuerdo. Eso un acuerdo que tiene que prestar, por supuesto, el Parlamento local para que puedan seguir. Si no lo obtienen, quedan fuera del cargo y, por supuesto, allí será propuesta otra persona. Esto también ha generado muchas idas y venidas, muchas opiniones a favor, otras en contra, por supuesto. Y podríamos abrir un poco más este tema porque tenemos tiempo para detener. Depende de vos. Yo voy No, yo voy apurado porque el tiempo. No, de ninguna manera, porque tenemos una segunda parte que. Tranquilo. Y bueno, esto es un tema prácticamente que está en el tapete de todas las discusiones que hacen al Poder Judicial en la actualidad. Sería el punto número 1 a considerar. Claro. Puesto que
La mayoría, incluso ha habido juicio o planteos judiciales, quiero decir, lo cual esto le hace muy mal, me parece a mí, a este cuestionamiento de la Constitución por vía de planteo judicial. La forma de enmendar esto, si no gusta, si no se está de acuerdo, es mediante una reforma constitucional, porque si no, no puedo bloquear una norma de la Constitución vía una decisión judicial. Me parece que eso, y sobre todo que no hay un caso concreto que haya manifestado el porqué de la inconstitucionalidad. Lo que ocurre es que me parece que aquí hay que tener en cuenta de lo que algunos que ustedes saben que en algún tiempo en este país, años atrás, se empezó a discutir sobre que si los jueces debían ser elegidos por vía, por ejemplo, popular o no, o si seguíamos el sistema actual o los elegíamos vía, digamos, votación directa del pueblo. Ustedes recordarán, hubo una ley en época del gobierno de la anterior presidenta que no prosperó, hubo una declaración de inconstitucionalidad en el caso Rizos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y entonces aquí siempre se plantea, y lo he escuchado muchas veces y me lo han planteado los alumnos, de que por qué no se eligen los magistrados por vía de la elección popular, como ocurre en algunos otros países del mundo, no muchos, pero sí caso Estados Unidos a nivel estadual, no a nivel federal, sino a nivel local, y no en todos lados, y no en todos los estados locales. Bueno, esto es una cuestión que puede parecer muy simpática, muy democrática, pero también tiene que tener una consolidación cultural. Por supuesto, no tendría que haber una de cambiar del día a la mañana, ¿no? Claro, habría que. Es lo mismo que pasó con el Brexit y lo que está haciendo actualmente Irlanda. Ustedes habrán visto que el Brexit, ahora la misma sociedad está reclamando una nueva votación. Hay una nueva consulta. De otra manera. Claro, de otra manera, pero en definitiva sobre el mismo fondo. Si seguimos con el Brexit o avanzamos o no. Pero, y ahora quieren una nueva votación para consolidar aquello o marcha atrás y empezar a retornar, digamos, al sistema anterior que tenía Gran Bretaña. Me parece muy interesante esto de representativo, en donde esto representativo, que sea representativo de toda la población, y yo agregaría que el que vota esté informado sobre el tema sobre el que va a votar. Porque hay gente que no tiene idea, entonces no se puede abrir tanto esto cuando se trata precisamente de cargos que van a definir el destino de un país. No claro, todo el mundo maneja la información de la misma manera, que era una de las cuestiones que yo planteaba en el inicio, cuando me parece que un profesional que es permanentemente medido y no tanto un legislador nacional y provincial, ni siquiera un ejecutivo, como tenemos el caso del gobierno anterior, sin entrar en detalles, en donde uno ve que la justicia no acompaña, aún habiendo casos que son penales evidentes, ¿no? O sea, tal vez también ahí a la hora de elegir que sea lo más justo posible y buscar una forma, un sistema en donde se preserve la independencia de poderes. Eso es lo que a mí me parece difícil. ¿Cómo haríamos? Bueno, yo que he sido magistrado tengo la impresión de que a veces se parte de un análisis equivocado. Todos dicen, bueno, hay que generar la independencia del Poder Judicial respecto al Legislativo, el Ejecutivo, las corporaciones, etc. Y también hay que generar la independencia del Poder Judicial de manera interna. Los jueces inferiores, por ejemplo, no dependen del juez de corte. No hay una jerarquía en el sentido de que el juez de corte le puede indicar algo de cómo solucionar un problema o dictar una sentencia en un caso a un juez inferior. Para nada, absolutamente. Un juez, supongamos un juez de primera instancia, un juez de cámara, es independiente tanto de los que son sus superiores desde el punto de vista administrativo, que son la Corte de Justicia, como de los que son el Legislativo, el Ejecutivo, las corporaciones que tenemos en la sociedad. De modo que yo creo que primero tenemos que tener presente la independencia, a mi modo de ver, ¿no? La independencia nace de uno mismo. Es decir, si yo quiero ser independiente, no me tengo que estar fijando en qué me van a decir el Ejecutivo, el Legislativo. Primero tengo que saber yo si soy independiente. Si yo tengo la templanza, si yo tengo la energía, la potencia como individuo para abstenerme de todas esas implicancias que puede haber, que pueden tratar de doblegar mi voluntad. O sea que lo primero tiene que estar en el magistrado. Si el magistrado tiene esta
esta fuerza que lo hace ser independiente, lo de afuera después no cuenta. Porque creo que aquí nace la cuestión. Porque si yo soy endeble, soy frágil desde el punto de vista de mi personalidad, y viene cualquiera de afuera y con una simple brisa de amenaza ya me condiciona en mi decisión, bueno, ni qué hablar si la cuestión pasa por otro tamiz, si pasa por el tamiz de lo que serían las prebendas, lo que se llama vulgarmente las coimas, lo que se llaman todas estas cuestiones, que ya ahí ya no estamos hablando de alguien que le falta templanza, o le falta energía o fuerza o garra, como se dice vulgarmente, sino ya entramos en un tema de tipo penal, porque si yo ya me dejo sobornar, me dejo influenciar por dinero o prebendas de todo tipo, ya la cuestión no pasa por mi personalidad, sino pasa por lo que sería mi falta de idoneidad ética, moral y hasta penal. Porque si yo me dejo coimear o me dejo influenciar o sobornar, la cuestión ya pasa por mí. Indudablemente que algo ha pasado en la Argentina para estar como estamos, en ese aspecto. No cabe duda, no cabe duda. A mí me gustaría que nos dé su visión sobre este tema o algo que le haya gustado sobre lo que presentamos para esta primera parte, doctor. Tenemos la segunda, doctor Carranza. Usted no se nos escapa hoy. Yo te diría, con la confianza que tenemos, nos conocemos desde hace años, prácticamente desde que salta a nosotros y comenzamos con la cirugía cardiovascular, desde esa época, pasaron varios años. Hablando como ciudadano común, a mí me preocupa que, mirándolo de afuera, reformamos la Constitución para lograr que en el momento en el que está la Argentina, en el 94 reformamos la Constitución y agregamos los derechos del niño que no estaban, en el 89 se habían discutido en la ONU y le dimos la característica de ser niño desde la concepción hasta los 18 años, y hoy estamos borrándola de un plumazo, discutiendo una ley que era absolutamente no apropiada para el momento en que está la Argentina. Nosotros tenemos que discutir mil cosas. Yo te diría que como resultado de todo lo que está pasando, el deterioro más grande que tiene la Argentina no es la asimetría en los sueldos, que hablábamos recién, es la educación. Es una cuestión cultural, es decir, somos un país inviable si solamente pensamos en que modificando la Constitución nos va a ir bien, o mejorando los sueldos nos va a ir bien. La educación, que es lo que le está faltando a la Argentina, que alguien de una vez por todas se sienta a discutir. Interesante los dos puntos de vista, y todo será absolutamente retomado y cada cual se hará cargo de lo suyo. Y con ustedes hacemos un corte, fin de la primera parte, hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.